Este próximo 14 de febrero, Guadalajara cumple 481 años de fundada. Por eso, Arriba Corazones presenta para ustedes una pequeña síntesis de la fundación de Guadalajara. Que la disfruten. Beltrán Nuño de Guzmán, Cristóbal de Olid, Pedro Almíndez Chirinos y Cristóbal de Oñate fueron los principales conquistadores españoles que tuvieron la idea de fundar otra Guadalajara, una Guadalajara distinta de la Guadalajara de España. El 5 de junio de 1530 se establecieron en los márgenes del río Lerma y de allí fueron al norte, pretendiendo crear el reino de Nueva Galicia y su capital de nombre Santiago de Galicia de Compostela, a instancias de Isabel de Portugal, nieta de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que fue esposa de Carlos I, rey de España, que era V de Alemania, quien in absentis expidió el decreto real del 15 de enero de 1531, cambiándole el nombre original de la región que le había puesto Nuño de Guzmán, región de la conquista del Espíritu Santo de la Santa Mayor España. El 14 de febrero de 1542, a espaldas de lo que hoy es el Teatro Degollado en la Plaza de los Fundadores, fue fundada Guadalajara, un vocablo árabe que significa río pedregoso, Gual, Ad y Jara. De ahí viene el gentilicio tapatío, derivado de la palabra náhuatl tapatiutl, que significa vale por tres. Eran 3 costalitos con 10 granos de cacao cada uno, y durante el siglo XVII estos costalitos servían de moneda. El término se acuñó por los tápalos, unos mantelitos muy finos de algodón hechos mediante la técnica del deshilado, muy apreciados por los comerciantes de la época, elaborados por las mujeres criollas. El reino de Jalisco se había fundado en el año 618 después de Cristo por los caxcanes y los tecuexes principalmente, aunque también había jijimes y tepehuanes, todos procedentes de los toltecas. Sin embargo, fue el 14 de febrero de 1542 cuando se fundó Guadalajara. Ya había tenido asientos anteriores, el 5 de enero de 1532 en Nochistlán de Mejía, cerca de lo que hoy es el Teúl de González Ortega. En 1534 se asentó en Tonalá y en 1535 en Tlacotán, cerca de Ixtlahuacán del Río, hasta su asentamiento definitivo, que, repito, fue el 14 de febrero de 1542, justo a espaldas de lo que hoy es el Teatro Degollado. Los fundadores originales de Guadalajara eran 63 personas, 13 andaluces, 16 castellanos, 6 extremeños, 9 montañeses, 8 portugueses, 11 vascos y sus principales fundadores, Beatriz Hernández, Cristóbal de Oñate, Miguel de Ibarra y Antonio de Mendoza. Las actividades principales a las que se dedicaron los primeros fundadores eran a la cría de ganado, al cultivo de cereales y frutales y, por supuesto, a la actividad comercial. El primer obispado se creó por cédula real y bula pontificia del 31 de agosto de 1560, trasladándolo de Compostela a la ciudad de Guadalajara, donde actualmente se encuentra, y donde también existió la primera audiencia, el primer virreinato en 1535 con Antonio de Mendoza. Aquí se estableció la primera audiencia, siendo el órgano supremo de justicia de la región, integrada por Beltrán Nuño de Guzmán y 4 oidores. Como dato interesante histórico, los primeros barrios de Guadalajara fueron los barrios de Mezquitán, Analco y Mexicalcingo, anexados a la ciudad en 1667. Los primeros pobladores hispanos centraban sus actividades en sus casas, salían poco, vivir en el centro era sinónimo de estatus. Mientras más alejado del centro se era más pobre. La costumbre indígena era bañarse en los manantiales, consumir mucho chocolate y mascar y fumar tabaco, lo que se trasvasó a los hispanos. Si usted quiere conocer más de nuestra ciudad, bueno, por supuesto puede acudir a leer a Matías Ángel de la Mota Padilla, un sacerdote tapatío nacido en 1688, que escribió la historia de la conquista del reino de la Nueva Galicia en la América septentrional,
O también consulte usted a Fray Antonio Tello, nacido en Santiago de Compostela en 1590, fallecido en 1653 en Guadalajara, que era un franciscano. Él escribió la obra Crónica Miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco. Felicidades a Guadalajara, que va a cumplir años este 14 de febrero. Y por supuesto, no olvidemos recordar a Fray Antonio Alcalde y Barriga, nativo de Cigales, España, que llegó a nuestra ciudad a hacerse cargo del obispado en 1771. En su corta estancia fundó la Universidad de Guadalajara, el Hospital de Belén, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y el desarrollo habitacional popular de las Cuadritas a inmediaciones del Templo de Guadalupe, así como diversas escuelas de artes y oficios y una más para niñas. Ese fue el legado de Fray Antonio Alcalde y Barriga a nuestra cumpleañera Guadalajara.